Comenzamos con el capítulo 5. A este capítulo voy a dedicar 2 audios, después explicaré por qué. Está dedicado a la fase de crisis, es la segunda fase de las 14 que las autoras establecen y que están explicadas en el vídeo 21, vídeo audio 21, 2 antes que este. Empieza el capítulo con la siguiente cita de una breve conversación entre los supervivientes. Pregunta: ¿fue muy obsesivo tu proceso de curación? Respuesta: ¿bromeas? Comencé asistiendo a un congreso de 2 días sobre el incesto y después me quedé toda la noche leyendo el libro de Michelle Morris titulado Si muriese antes de despertar. Y aquí termina la cita de esta breve conversación. Empiezan las autoras pues explicando que muchas personas pasan por un periodo de tiempo al principio del proceso de sanación en el que prácticamente no pueden pensar en nada más que en el abuso sexual. Dicen que es muy probable que se encuentren a sí mismas estas personas hablando obsesivamente de su historia a muchas personas que estén dispuestas a escuchar o casi a cualquier persona que esté dispuesta a escuchar, y que muchas tienen la sensación de pasar por un cúmulo de crisis prácticas que las abruman totalmente. Muchas sienten que las imágenes del pasado, los flashbacks, los recuerdos del abuso, las asaltan, se presentan de una forma en que no pueden controlar. Otras que se pasan todo el día llorando, otras que se sienten incapaces de ir al trabajo o que incluso dejan de ir al trabajo porque no tienen la energía para sostener ese requerimiento de su vida cotidiana. Algunas sueñan insistentemente con los agresores y llegan a desarrollar incluso el miedo a dormir. Y aquí llega el primer testimonio del capítulo que dice: perdí totalmente el control. No comía, no dormía. Conseguí, eso sí, conservar mi trabajo, pero me daba miedo estar sola en casa. A medianoche salía y me escondía en alguna parte, detrás de un contenedor o de cualquier cosa. Tenía pesadillas terribles soñando con mi padre. Tenía todo tipo de pesadillas. Escuchaba el ruido de las zapatillas de mi padre que se acercaba. Oía el clic de la hebilla. Entonces me imaginaba toda esa sangre. Físicamente estaba hecho un desastre. No me duché durante todo un mes. Le tenía miedo a la ducha. Continúan las autoras explicando que esta especie de total obsesión con el abuso es más probable que se dé si el abuso había sido completamente olvidado. Y aportan el testimonio de una de las autoras, de Laura Davis, que explica que cuando tuvo sus primeros recuerdos, el impacto que tuvieron sobre ella le duró bastantes meses, y dice: la verdad es que no había tenido verdaderos recuerdos de mi infancia, pero me había inventado un cuadro de esos años para poder alardear de esa primera época dorada. No es que no ocurrieran todas las cosas buenas que recordaba. Lo cierto es que había olvidado que también había sufrido abusos sexuales. Descubrir mi propia negación y tratar de ensamblar la nueva realidad en el marco roto de lo viejo fue suficiente para lanzarme a una crisis total. Sentía que me había robado todos mis cimientos. Que eso hubiera podido suceder y que yo pudiera haberlo olvidado ponía en duda todos los conceptos que yo tenía de la vida y de mi lugar en ella. Ella
hablan del recordar como un verdadero terremoto y explica que muchas mujeres suelen utilizar imágenes de catástrofes naturales para describir las primeras fases de su sanación. Como por ejemplo estas 3 citas de testimonios. Primera, fue como si me hubiera cogido y elevado por los aires un huracán. Segunda, fue como quedar atrapada en una luz. Tercera, fue como la erupción de un volcán. Y a continuación, un fragmento de un testimonio. Me sentí como si estuviera de pie en una habitación mirando el suelo donde estaba yo esparcida. Tenía que ir recogiendo los trocitos uno a uno y armándolos. Miro uno y digo, este soy yo. Lo coloco y digo, va aquí o no, ahí no. Entonces tengo que encontrar en qué lugar encaja bien. Estaba recogiendo todos los trozos de mi vida, mirándolos y preguntando, ¿de veras necesito conservar esto? ¿Me está sirviendo para algo? ¿Cuándo va a acabar este dolor? La fase de crisis, nos explican las autoras, no es algo que uno elija. Uno no decide entrar en crisis, uno no elige entrar en crisis, uno se encuentra entrando en una crisis. Pero, añaden, hay que pasar por ella, porque pasar por ella es la forma de llegar al otro lado, a lo que hay más allá de la crisis. Y por lo tanto la crisis no se puede pasar por alto. Uno siente, esto es un comentario mío muy breve, uno siente que no quisiera estar así, que le gustaría volver a estar como estaba antes de haber empezado a afrontar el abuso y el proceso de sanación. Uno se pregunta cuánto tiempo voy a estar así y ojalá esto se termine ya. Y por mucho que uno se diga, el proceso va a seguir el camino que tiene que seguir y al ritmo al que sea necesario que vaya. Y el ritmo no lo va a decidir la mente de uno, no lo va a decidir la propia voluntad de uno. Lo que uno puede decidir es afrontar el proceso de sanación o no. Pero una vez ha empezado, tu mente no controla el proceso, no lo puede controlar. Y es bueno que no lo pueda controlar. Porque de lo que se trata sobre todo, es de que surja todo aquello que la mente, dándonos cuenta o no ha dejado que surgiera a lo largo de X años, los años que sean en el caso de cada persona. Por eso tiene sentido que la mente ahora no pueda controlar el proceso y que uno se encuentre en una especie como de inundación, ¿no? En la que van apareciendo imágenes, sensaciones, emociones, recuerdos, palabras, actitudes, sentimientos, estados de ánimo, etc., sin que uno sepa por qué aquí, por qué ahora, y ahora esto por qué, y ahora esto para qué, y de repente estoy así, y de repente estoy de una forma muy diferente, y puede cambiar mucho de un día para otro, puede cambiar incluso mucho dentro de un mismo día. Es como decía en otro vídeo, en otros vídeos y audios de esta serie, puede ser muy caótico, pero ese caos tiene sentido. Da mucho miedo porque la mente no lo puede controlar y cuando nuestra mente no puede controlar algo, nos entra el miedo. Da mucho miedo, pero no nos va a pasar nada si te encuentras en ese caos, no te va a pasar nada. No te va a pasar nada. Es necesario y voy a decir más, es bueno que estés en ese caos. Es lo que necesitas. Bien, continúo con el libro. La fase de crisis es una parte natural del proceso de curación, dicen las autoras, y se va a acabar. Puede que te arrolle, puede que te aplaste, puede que durante un tiempo no puedas ver nada más
más que eso, pero se va a acabar. Llega un momento en que empiezas a darte cuenta de que no estás continuamente pensando, soñando, bregando con el abuso sexual. Llega un momento en que empieza a no ser lo único que está ahí, en tu mente, en tu energía, y va tomando otra posición, va dejando espacio para otras cosas. Y añaden, cuando se está pasando esta fase, la fase de crisis, ese momento en que empieza a terminar la obsesión y uno puede encontrar energía y espacio interior para otras cosas, va a llegar, pero no va a llegar ni un instante antes del momento en el que tiene que llegar. Bien, ahora viene una lista de recomendaciones, las voy a leer tal cual y aquí es donde voy a explicar por qué este capítulo 5 va a tener 2 audios. Algunas de estas recomendaciones que voy a leer van acompañadas de una nota que dice: lee el apartado tal en el capítulo tal. Bien, como esto es una serie de audios y vídeos sobre el libro y muchos de esos apartados que mencionan en esas notas están mucho más adelante todavía, lo que voy a hacer es, aquí voy a mencionar esas notas y en el audio siguiente voy a leer esos apartados, recordando las recomendaciones a las que están vinculados, de las que voy a leer ahora. Bien, las recomendaciones de las autoras son las siguientes. Primera, no te hagas daño ni trates de matarte. Mereces vivir. Si comienzas a tener sentimientos suicidas o autodestructivos, pide ayuda. Y la nota dice, y lee el apartado No te mates en el capítulo 20. Este apartado está grabado ya en el vídeo 17 de esta serie. Segunda recomendación. Ten la seguridad de que no te estás volviendo loca. Lo que te pasa es una parte reconocida del proceso de curación. Nota. Si estás aterrada, lee el apartado Pánico en el capítulo 20. Este apartado estará en el audio siguiente. Tercera recomendación. Busca personas con las que puedas hablar. No trates de soportarlo sola. Cuarto. Busca ayuda profesional. Nota. Si no sabes cómo encontrarla, lee el capítulo 26, Terapia. Quinta recomendación. Busca el apoyo de otras supervivientes. Es improbable que una persona que no sea superviviente pueda escucharte tanto como tú necesitas hablar. Sexta. Date permiso para obsesionarte. No empeores las cosas odiándote a ti misma por estar en la fase en la que estás. Séptima. Ofrécete todas las cosas agradables posibles. Nota. Para sugerencias lee el apartado Mímate en el capítulo 19. Lo leeré en el audio siguiente. Octava. Deja lo que no es esencial en tu vida. Alivia las presiones todo cuanto puedas. Eso significa dejar de ver a las personas que no te apoyan, dejar actividades, aligerar la carga del trabajo, buscar ayuda en el cuidado de los hijos. Novena. Crea una zona segura en tu casa. Necesitas tener al menos un lugar donde sentirte segura. Nota. Para sugerencias, lee el apartado Créate un lugar seguro en el capítulo 20, que leeré en el próximo audio. 10. Décima. Vigila tu consumo de fármacos y alcohol.
ahogar los sentimientos repetidamente solo hace más larga la crisis. 11. Líbrate de situaciones de maltrato. Si en estos momentos estás en una situación en que te maltratan, abandónala. Si tu cónyuge te maltrata, lee el apartado Cómo reconocer las malas relaciones en el capítulo 22, que leeré y grabaré en el próximo audio. 12. Quédate quieta y capea el temporal. En estos momentos la capacidad para tomar decisiones es limitada. A excepción de escapar de situaciones de maltrato, no es buen momento para hacer cambios importantes en la vida. 13. Recuérdate que eres valiente. Este es un periodo arduo, terrible, difícil. No es necesario hacer otra cosa que vivirlo. 14. Acuérdate de respirar. Mantente lo más conectada posible con tu cuerpo. Nota. Lee el apartado de ejercicios para conectar con el cuerpo en el capítulo 21. Estará en el audio siguiente. 15. Alienta una creencia en algo superior a ti. La espiritualidad puede aportarte estímulo, inspiración y fortaleza. Y 16ª y última recomendación. Esto también pasará. Tus experiencias de mañana, de la próxima semana o del próximo año no serán las mismas que tienes ahora. Nota. Presta especial atención al apartado ¿Por qué ha valido la pena? En el capítulo 17, que incluiré en el audio siguiente. Bien. Y completa el capítulo un testimonio largo que ahora mismo voy a leer y después una serie de citas muy breves de testimonios centrados en la esperanza. Bien, un testimonio completo sobre la fase de crisis. Historia de Catherine. Dice así: cuando estaba en un grupo de terapia para adictos al alcohol, Catherine se enfrentó por primera vez al hecho de que había sido víctima de abusos sexuales en su infancia. Llamó a una terapeuta y le dijo: necesito ir a terapia porque soy superviviente de un incesto. 3 meses después, dejó el trabajo. Tenía un jefe dado a los maltratos verbales y decidió: quería eliminar todo el estrés que me fuera posible, de modo que me marché. En ese momento, la fase de crisis la golpeó con toda su fuerza. Dice Catherine: ya no tenía responsabilidad diaria alguna, ya no necesitaba estar presentable para nadie. Ahí fue cuando la desesperación tuvo la oportunidad de aflorar. Comencé a sentir esa tristeza incontrolable. Abandoné todo lo demás. Cada mañana al despertar era como si la palabra incesto hubiera sido escrita con letras de casi 2 metros de alto en la sala de estar. La tenía tan grabada en mi mente que me daba la sensación de que todo el mundo sabía que había sido víctima de incesto. Pensaba que tenía el aspecto de serlo. Estaba segura de que todo el mundo sabría el verdadero motivo de que me sintiera tan miserable. Era tan grande mi vergüenza que sentía un miedo constante de que podía contarle a alguien la razón de mi terapia. Catherine también se desconectó de la mayoría de las personas que había en su vida y ella dice: me faltaba la energía para relacionarme con otras personas o con sus problemas. Mis reservas se habían agotado. Estaba seca. Corté las relaciones sociales con las personas que eran solo conocidas. Después comencé a confiar más en las personas que me parecían verdaderas amigas. A ellas les conté lo de mi terapia y lo que estaba descubriendo. Ya no me molesté en llamar a las personas a las que solía llamar
para que saliéramos a patinar. Catherine se sentía completamente exhausta y dormía entre 10 y 12 horas. Y dice, durante mucho tiempo lo único importante fue ir a dormir y despertar al día siguiente. Hubo algunas cosas de urgencia que ella tuvo que hacer para cuidar de sí misma durante estas primeras fases. Dice Catherine, tuve que buscar personas que estuvieran dispuestas a estar conmigo, me sintiera como me sintiera. Tenía una amiga a la que habían maltratado a golpes cuando era niña. Ella me comprendía. La podía llamar cuando me sentía horrible y ella me invitaba a su casa a comer y a ver la televisión. A ella podía ir a verla y con ella podía sentirme miserable. Sabía lo que me pasaba, pero solo hablamos de ello si yo sacaba el tema. Tenía también que encontrar un sitio seguro donde estar sola. Salía a pasear por el bosque, corría muchísimo, hacía excursiones en bicicleta de 30 y 40 kilómetros. Me pasaba buena parte del tiempo fuera de casa y sola. Me sentía mucho más segura que en casa, donde alguien podría necesitar algo de mí. La autoestima de Catherine también sufrió un duro golpe. Igual que muchas supervivientes, experimentó una profunda sensación de desorientación. Y dice ella, era una sensación de lo más rara tener que ponerme a prueba en cosas que antes sabía hacer. Tuve que demostrarme que era capaz de ir de compras o de conducir mi coche y ser al mismo tiempo una víctima de incesto. Tenía que pasarme un rato en la casa pensando, ahora sé que soy una víctima de incesto y sí, todavía vivo aquí y sí, todavía me quieren mis gatos. Por fuera todo era igual, pero por dentro era todo confusión y dificultades. Durante todo un año me sentí como si estuviera en un vacío y todo lo que tenía delante eran imágenes fugaces del pasado y llanto. Un salvavidas esencial para Catherine durante esta fase de crisis fue la relación con su terapeuta. Y ella explica, lo único que me salvaba cuando me sentía totalmente desconectada de todo era que por todas partes tenía escrito el teléfono de mi terapeuta. Lo tenía en el espacio del cuarto de baño, lo tenía en mi diario, lo tenía en los libros que estaba leyendo, lo metía allí en trocitos de papel. Me lo grababa en la memoria para poder llamarla en cualquier momento. Muchas veces el solo hecho de marcar el número y dejarle un mensaje en el contestador automático, con mi verdadera voz, llorosa, quebrada, diciéndole que necesitaba que me llamara, me hacía sentir que tenía a quien recurrir. Me recordaba que había en realidad algo más que mi sufrimiento y depresión. Había en realidad una persona muy cerca a la que podía llegar. Sabía que ella me llamaría finalmente y que podía aguantar hasta entonces. Fueron necesarios muchos meses en la vida de Catherine para que disminuyera la presión. Y dice ella, pasado casi un año, algo cambió. Fui capaz de levantar la cabeza un poco y advertir que había cambiado la estación. Comencé a darme cuenta de que, aunque fuera una superviviente del incesto, podía continuar mi vida. Deseé recuperar todas las cosas que había abandonado el año anterior y fui capaz de decir, iré a la terapia solo una vez a la semana y pensaré en el incesto solo 20 horas a la semana, en lugar de ir 2 veces a la terapia y pensar en el incesto 100 horas a la semana. Tenía una opción. Podía dejar de pensar en ello a veces. Fue un alivio enorme. Y aquí termina el testimonio de Catherine. Y por último, se cierra el capítulo con un apartado titulado Lo que me dio esperanzas, en el que hay 9 fragmentos muy breves de diferentes testimonios que dicen así. Primero, un día tuve una visión de mí al final del túnel.
podía mirar hacia afuera y veía el cielo, azul. Estaba sobre una plataforma muy estrecha, sin apoyo alguno, solo equilibrada allí, y extendía los brazos e iba a volar. Segundo. Yo fui monja de una orden contemplativa. Puesto que había llevado ese estilo de vida, sabía que las cosas tardan mucho tiempo. Estaba programada para la vida interior. Sabía que el proceso de llegar a ser santa, de conocer a Dios, era muy lento. Día tras día solo sabía que me estaba acercando más a Dios. Y pensaba que lo mismo se puede aplicar al tratamiento para curar el incesto. Sencillamente confiaba en que algo estaba sucediendo, en que estaba ocurriendo un crecimiento oculto. Tercera. Cuando estoy segura de que me van a encerrar por loca, lo que me da esperanzas es recordar que mi terapeuta me repite una y otra vez: esto forma parte del proceso de cambio. Me agarro a eso cuando no tengo otra cosa a qué agarrarme. Bueno, esta es una parte reconocida del proceso de cambio. Cuarta. Mi amiga Patricia me daba esperanzas. Me habló hasta convencerme y deseé vivir. Me hablaba de todas las cosas maravillosas que hay en la vida en general, y yo le creía porque la quiero y me importa, y sabía que ella también me quiere. Quinto. Mi hermana me estimula con sus esfuerzos. Ella lo tuvo muchísimo peor que yo. Vivió el absoluto horror nazi y lucha por vivir. Es sorprendente ver todas las cosas que puede vivir la gente y seguir deseando vivir. Sexta. Leer me ha aportado mucho estímulo e inspiración. Me enamoré de la belleza del espíritu humano a través de la literatura. Séptima. Conocer a otra superviviente que lleva 7 años en una relación buena y estable me dio muchísima esperanza. Octava. Mi propia fuerza interior me dio esperanzas. Sencillamente seguiré adelante. Punto. Novena y última. La música. Los espirituales negros realmente me han ayudado. Nina Simone, y cita unos versos de una canción de Nina Simone, leo la traducción: oh chica, las cosas se van a poner más fáciles. Oh chica, las cosas van a ser más alegres. De la necesidad de ser yo misma. Es la canción original. Bien, y aquí termina este capítulo 5. En el audio siguiente voy a leer todas esas notas relacionadas con las sugerencias de las autoras. Muy bien.